si me hacen favor. Voy a ir leyendo y vamos a ir explicando varias cosas que son importantes porque hoy la clase es del organismo legislativo, ejecutivo y judicial. Son nuestros tres organismos porque ya vimos qué es el poder público, que el poder público está el pueblo, la ejerce la soberanía y que delega esta soberanía a través de estos tres organismos, con su división, separación de funciones, sus frenos y contrapesos. ¿Por qué? Porque a estos tres organismos también hay órganos que los controlan, que los fiscaliza, tanto al legislativo, ejecutivo y judicial. Y vamos a ver, por eso es mucho lo que tenemos que ver, pero hoy vamos a ver una parte y mañana otra parte para terminar de continuar esto, porque es muy importante que ustedes como estudiantes sepan qué es el organismo legislativo, el ejecutivo, el judicial y cuáles son los órganos y entes fiscalizadores de estos tres organismos. Por ejemplo, el organismo legislativo tiene su ley, es el decreto 63-94. Esta es su ley, por la cual aquí está cómo está integrado el Congreso, cuáles son sus comisiones, cuál es la junta directiva, todo está integrado aquí, pero no nos vamos a poner a ver esta ley, sino que solo a ver lo que está en el libro. Por ejemplo, la ley del organismo ejecutivo también es el decreto 114-97. Aquí están las funciones del presidente, además de las que están en la Constitución, están los 13 ministerios que forman el ejecutivo. Aquí están las secretarías también, porque hay secretarías del organismo ejecutivo, pero nosotros solo vamos a ver lo que dice el libro y está bien concreto, y lo del organismo judicial. Entonces, empecemos. ¿Qué es el organismo legislativo? Si quieren, pónganle ahí en el organismo decreto 63-94, que quiere decir que es la ley del organismo legislativo. La función primordial del organismo legislativo es crear leyes. Esa es, y sabemos nosotros que esa es la función, pero no solo esa es la función del Congreso. Tiene más funciones además de crear las leyes. Sin embargo, conviene advertir, como señala Bielsa, que no todos los actos de aunque se les denomine leyes, son en realidad tales. Algunos de sus actos son esencialmente de administración pública y otros son tan solo reguladores de su actividad normativa, la cual reglan o delimitan, es decir, que su contenido jurídico nos concierne a la actividad libre y consciente de los individuos en sus relaciones de convivencia social, política y jurídica, ni tampoco regula el ejercicio de las atribuciones, funciones y competencias de los organismos, sino que se limita en unos casos a autorizar un acto o a permitir o aprobar los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que el organismo legislativo no solo tiene la función de crear leyes, sino que también dice delimitar ciertas funciones del ejecutivo, del judicial, así como también de aprobarlo. Y esto los vamos a ir viendo poco a poco, en qué interviene el legislativo. Por ejemplo, este es un ejemplo y yo se los iba a colocar. El Ejecutivo emite el acuerdo de estado de calamidad. ¿Qué lo hace en conjunto de ministros? Lo manda al organismo legislativo. ¿Qué hace el organismo legislativo? Lo revisa. Si hay necesidad de hacerle alguna modificación, lo hace y luego lo devuelve al Ejecutivo para que éste venga y lo publique. Ojo, el estado de prevención no, porque en la ley del orden público dice que este es el único estado que no permite
que sea mandado al legislativo, que solo por orden del ejecutivo se puede publicar y que solo tendrá vigencia de 15 días, no como los acuerdos de calamidad, que esos se pueden ampliar, prorrogar, así como hicieron el año pasado en cuanto a los acuerdos que se emitían, habían prórrogas, ampliaciones en cuanto al estado del toque de queda. Esa es otra de las funciones del organismo legislativo. Además, el organismo legislativo tiene varias funciones que los vamos a ver, como por ejemplo, interpelar ministros. ¿En qué sentido? En que los llama a que presenten. Con 48 horas los manda a citar. Por ejemplo, ahorita tuviera dudas con respecto al ministro de salud o a la ministra de salud, la puede mandar a citar. Ahí mismo le hacen un pliego de preguntas, cuáles son las preguntas que le va a hacer la junta directiva o una comisión del Congreso, y el ministro se tiene que presentar, los del organismo legislativo lo interrogan, y si no están conformes con el desempeño del ministro, se le llama voto de desconfianza. ¿Qué quiere decir? Que quieren que quiten al ministro, y lo mandan razonado para el organismo ejecutivo, el cual tiene que tomar la decisión si manda al ministro de salud y nombra a otro, o bien le da otro periodo de un mes o una prórroga más para que él demuestre y llene las expectativas que quiere el organismo legislativo. Ligda, disculpe, ¿voto de qué dijo que se llamaba el que le daban si no estaban de acuerdo con las respuestas? Voto de confianza. Voto de confianza. De desconfianza. Ah, de desconfianza, gracias. En esos casos, la ley no tiene una función creadora de normas, sino una función integradora de actos, considerados en general desde el punto de vista de la conveniencia económica o moral o fiscal, como lo haría el administrador particular respecto de la decisión de disponer. Concluye Bielsa que se trata de modos de cooperación jurídica, no para crear el acto, sino que para darle eficacia o fuerza obligatoria. Podemos definir al organismo legislativo como un órgano colegiado de tipo ordinario y permanente, de carácter representativo, cuya legitimidad deviene de la voluntad popular enunciada por medio del voto en sufragio universal. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como pueblo elegimos a los diputados, por eso es un órgano ordinario y permanente. Está integrado por el número de diputados señalados por la ley y con base en el sistema de asignación de escaños o curules que se establece. Puede estar integrada por una o dos cámaras. Sus funciones son de carácter diverso, pero las tres más importantes, dentro de las cuales se podría subsumir, estas son la función de creación, modificación y derogación de leyes. El ejercicio de los controles, lo que yo les decía que los vamos a ver, ejercicio de controles interórganos, horizontales, dice aquí, y el ejercicio de los controles intraórganos. Estos dos tipos de controles los vamos a ver y vamos a ver a qué instituciones también fiscaliza el organismo legislativo. Entonces quedamos que el organismo legislativo no solo es un ente de crear, modificar, derogar leyes, sino que también entra en el ejercicio de controles que ejercen no sobre los ministerios, sino que también sobre toda la parte gubernamental y administrativa de los poderes ejecutivo y judicial. Vámonos al artículo 157. Potestad legislativa. Integración del Congreso de la República. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuestos por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional, para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. Cada uno de los departamentos de la República constituye un distrito electoral.
Por ejemplo, los 22 departamentos es un distrito electoral. Por eso siempre van por Jalapa, en cada partido político son 3 los diputados y dependiendo el sumo de votos que hay, si hay mayoría absoluta, pueden entrar los 3 diputados o bien a veces solo entra 1 o 2, así como por ejemplo lo hacen aquí en el Consejo Municipal. ¿Qué pasa? Aquí hay varios partidos, pero aquí ganó la UNE, el segundo el Bien, el tercer no me acuerdo cuál era el partido de Amabilia. Pero ¿qué pasa? Si el que gana tiene la mayoría absoluta, entra todo su consejo, pero si gana, tiene mitad o no llega a superar la mayoría absoluta que dispone el Tribunal Supremo Electoral, entonces entra 1 o 2 del siguiente partido. Y si este todavía no supera a la del primero, entra otro concejal del siguiente partido. Entonces, este consejo de aquí, por ejemplo, el alcalde tenía, creo, 3 concejales. Entró 3 concejales. El Bien entró 1, que fue José Ricardo, y el otro que fue Amabilia del tercer partido. Entonces lo integraron 3 concejales del alcalde que ganó, 1 del Bien y otro del tercer partido, son 5 concejales. Los que sí se quedan permanentes sin mover son los síndicos del partido que haya ganado. O sea, ellos 2 se quedaron neutrales sin cambiar. Entonces, lo mismo son en los distritos por los diputados. Nosotros formamos un distrito y dependiendo cómo vaya la suma de votos, así van entrando los diputados por los partidos. Y aquí dice en el municipio de Guatemala, por eso sabemos y a veces ni sabemos qué es lista nacional cuando nos van y nos ponen las 5 papeletas para votar por los diputados, porque hay por lista nacional, por distrito central y aparte son los distritos del departamento. No sé si se han fijado que nos dan esas 5 papeletas. Diputados por lista nacional, diputados por distrito central, los del distrito departamental. Está la boleta del presidente y la boleta del alcalde. Son 5 boletas. El problema es que la gente, los diputados de la lista nacional ni las conoce, los distrital tampoco. ¿Y qué nos ha pasado? Y siempre nos pasa es de que si nosotros, nuestro candidato favorito del municipio para alcalde es de la UNE, en las 5 papeletas marcamos UNE, sin estar viendo quiénes son, porque en realidad no conocemos ni qué tipo de diputados son los que están y forman el Congreso. ¿Por qué? Porque están por lista nacional y dice que Guatemala constituye el distrito, el departamento de Guatemala constituye el distrito de Guatemala. Por cada distrito electoral deberá elegirse como mínimo un diputado. La ley establece el número de diputados que corresponda a cada distrito de acuerdo a su población. Un número equivalente al 25% de diputados distritales será electo directamente como diputados por lista nacional. O sea que estos se eligen de acuerdo a la población de cada distrito en la capital, porque cada distrito o cada municipio de Guatemala es un distrito, porque ahí está Villanueva, Boca del Monte, Santa Catarina Pinula, hay varios municipios que forman un distrito de Guatemala. En caso de falta de definitiva de un diputado, se declara vacante el cargo. Las vacantes se llenarán según el caso, llamando al postulado que aparezca en la respectiva nómina distrital o lista nacional a continuación del último cargo adjudicado. Quiere decir que como no entran todos los diputados por lista nacional porque hay un número, si van a entrar 2 o 3, el último que se quede, si solo eran 5 y solo iban a entrar 3, los últimos 2 quedan en expectativa que ya sea que por muerte, por renuncia de alguno de ellos, pueda asumir el cargo el siguiente. Esto quiere decir vacantes. Licenciada, pero durante los 4 años que están. Sí.
Ah, El problema, ¿sabe cuál es, Flor? Que ellos mismos se vuelven a reelegir. Por eso hay quienes que son testaferros, millonarios, diputados. ¿Por qué? Porque ellos con varios municipios o en alcaldías toman y dicen, miren, señores, vamos, por ejemplo, el de la UNE, miren, señores diputados, nosotros vamos a apoyar al alcalde, pero ¿qué? Cuando este gane, nosotros queremos que nos den los proyectos de carreteras, de aguas, de escuelas. Entonces, ¿qué hacen diputados? Tienen maquinaria para caminos, tienen constructoras con nombres o con otros parientes y vienen y hacen aquí con los alcaldes los que quieran. No dan inclusive, a pesar de que se hace lo de Guatecompras, que se hacen las licitaciones, cotizaciones, siempre no se cumple con la ley, porque si un diputado le debe favores al alcalde, definitivamente este le tiene que asignar los proyectos a este diputado. Por eso es triste y lamentable que ellos nunca hayan querido reformar la ley electoral y de partidos políticos que digan que no a la reelección o el mentado transfugismo. ¿Cómo? Si se les perjudica. Si yo en la MUNI tengo 24 años de servicio, hay quienes tienen 30 de estar en el Congreso. Imagínense, porque toda la vida se reeligen y ¿qué hacen? Solo buscar un partido que les favorezca y que ellos mismos sepan que van a ganar. Entonces se unen y como la gente no anda viendo quiénes son los diputados por lista nacional, distrital, son los mismos que vienen y que quedan igual. Por ejemplo, yo no sé si han oído al mentado Alejo. Tiene añales de estar en el Congreso y todavía son tanto así que ponen a los hijos. Por ejemplo, Arzú dejó a su hijo ahí como diputado del Congreso. Entonces siempre entre ellos mismos vienen y se vienen rodando ahí, parece monarquía, que vienen por herencia dejando a diputados ahí y no hay cambio, seguimos en lo mismo. Entonces, por eso también nuestro país, en vez de ir para adelante, siempre va para retroceso, porque legalmente lo fundamental es el organismo legislativo, porque es crear, modificar leyes, pero debería de ser leyes parejas, beneficio para todos, no solo para ellos. Miremos las atribuciones del Congreso. Licenciada. Demanda. ¿Me escucha? Sí. ¿Sí me escucha bien? Sí. Ajá. En base a lo que estaba comentando, pero con decirle que, por ejemplo, en Santa Rosa, en los alcaldes de acá de San Rafael, un diputado, no les diré el nombre porque casi que todos lo conocemos, el principal de Santa Rosa, él es el que impone los alcaldes en todo acá, ¿va? Entonces vino él y ayudó a un alcalde, y este alcalde no le echó la mano en los proyectos, no le quiso ayudar, se hizo el loco después. Entonces convocó él a los dos últimos, de segundo y tercer lugar, los convocó a una reunión en donde les dijo que necesitaba que estos dos se unieran porque tenían que tirar sí o sí al nuevo alcalde que había quedado porque no les había echado la mano. Y de una u otra manera les dijo que él iba a apoyar todita su campaña política, pero que prácticamente iban a ser títeres propios de él, y que los unió para poder competir y para poder sacar. O sea, eso era lo que buscan. Al final de cuentas nos vemos de que ellos dominan siempre la política de todo nuestro municipio, así como la de nuestro país. Así es. No sé si usted iba a hablar, Elba. Sí, es que le iba a preguntar en el caso de, suponiendo que el pueblo se pusiera de acuerdo a votar nulo en todas esas papeletas que pasan para las votaciones, ¿ahí qué pasaría? Lo que pasa es que no podríamos porque aunque hubiera abstencionismo, lo que pasa es que prácticamente quedarían ellos como nuevamente reelectos porque votar nulo, o también se tendrían que hacer nuevas elecciones para elegirlos a ellos y obligar al pueblo, porque legalmente el pueblo, como dice aquí, él los elige. O sea que definitivamente tendríamos que elegir. El problema es que no los conocemos,
Licenciada, ¿Qué manda? creo que hay eso que dijo usted está erróneo, porque ahorita no me recuerdo, pero cuando yo estaba recibiendo una formación sobre las campañas electorales y proselitismos y todo eso, Ujú. estaban diciendo que había una excepción en la ley de partidos políticos y todo eso, y el Tribunal Supremo Electoral también tiró ese como articulazo, ¿va? De que Ujú. cuando hay elevación en las elecciones, es decir, de que el pueblo está anuente a votar y hay menos del 40% de diputados electos, entonces las elecciones se reinician con candidaturas nuevas, o sea, se posponen, pero ellos entran en un periodo solo de transición, o sea, que ya no tienen derecho a reelegirse. Si en dado caso se diera esto, pues, o sea, este caso X, de que todos se eliminan, o sea, presidentes, diputados, alcaldes, si se diera eso pues, en cualquiera de los tres niveles, entonces se coteja un nuevo listado de candidatos que no estén previos a la votación anuente. Entonces, eso está bastante interesante y sí se puede hacer. Sí, Por eso pero había una ahorita campaña solo decía de los diputados de lista nacional y distrital. Solo en esas dos boletas votar nulo y las demás sí. No por es. eso le digo, esa ley es aplicable a los tres niveles e inclusive se podría haber votado al alcalde que quedó aquí con 5,000 firmas que se hubieran recolectado, se repiten las elecciones, porque en un municipio de Escuintla lo hicieron, en Sí, Zacatepeque pero también. ella hace énfasis porque, por ejemplo, a mí me dan ganas de votar nulo y lo he hecho y no he votado por ellos porque no los conozco. Yo solo voy y voto por las tres papeletas, presidente, alcalde y los de aquí de Jalapa. De ahí las otras dos no, porque yo no conozco a los diputados y solo por la televisión los nombres. Entonces yo no voto por ellos. Y el problema es de que definitivamente, como aquí dice, que ellos son electos por el pueblo y de todos modos se tendrían que repetir las elecciones si se diera el lugar de que no votaran por los diputados ni de lista nacional ni distritales, tendríamos que repetir porque definitivamente diputados para el Congreso tendríamos que elegir porque no se podrían están nulos, o sea, serían las elecciones nulas, aunque hayamos votado por las otras tres papeletas, porque aquí Licenciada, ¿qué manda? pero no sé si usted recuerda estas últimas elecciones. La gente ha sabido votar. Ajá, entonces viene y resulta que fue el año donde más nulo hubo de estos dos distritos. ¿Por qué? Porque todos los profesionales vinieron y decidieron poner nulo su voto, incluso hasta yo lo hice. Pero el detalle está que hay tanto alfabetismo que, por ejemplo, vinieron y les dicen, todos marquen la UNE. O sea, les enseñan el logo en sí, físico, digamos, y la imagen. Entonces, todita esta gente no va a saber qué papeleta es la de ese distrito, porque la María es el del parlamentario, creo yo, algo así. Exacto. Entonces viene, nosotros vamos a tratar de combatir esto, pero toda esa gente no identifica qué papeletas son. Ellos, para los políticos, lo importante es que le marquen bien la X. Sí. No les explican cuáles son las 5 papeletas. Entonces ahí es una situación bien difícil, porque a pesar de que tuvimos una cierta cantidad de votos nulos, pero sí hubieron también que se votó. Entonces ahí está bien difícil. Muy difícil. Yo soy de la opción y no es por nada, pero por ejemplo, en San Rafael, estas elecciones, mi cuñado formó su propio, un comité cívico. Él, y así siento yo que es mejor porque es independiente y no le debe ningún favor a ningún partido político, ni diputado, ni presidente. Lo único que sí tiene él es que siempre va a contar con el apoyo del presidente en darle el porcentaje constitucional, el 5% constitucional, el IVA Paz a las municipalidades, pero un comité cívico está independiente de favoritismos que no le deban ningún favor a ningún partido político. Y esta vez perdió las elecciones por 50 votos. ¿Por qué? Porque la UNE definitivamente
Ahí la ignorancia mandó, el dinero mandó. ¿Por qué? Porque no se cumple que los alcaldes que van a la reelección usen dinero que están en la municipalidad para usarla en campañas políticas, y la mayoría lo hace. Este señor lo hizo. En el francés que les estaba dando, les daba los 200 quetzales, 300, 500. Entonces siempre en una elección a veces lo que manda es el analfabetismo, la ignorancia y el dinero. Entonces yo siento que él llevaba para hacer un buen gobierno transparente, porque como les digo, es un comité cívico el que él está, y va para la reelección nuevamente en las próximas elecciones, y yo estoy segura que esta vez sí va a ganar. ¿Por qué? Porque la gente se está dando cuenta qué tipo de alcalde es el que tienen nuevamente ahorita. Entonces yo no creo que la gente vuelva a cometer el mismo error, y yo soy de la idea que es mejor hacer un comité cívico y no depender de ningún partido político. Vamos a las atribuciones del legislativo, que es importante que ustedes la sepan. Corresponde al Congreso de la República abrir y cerrar sus periodos de sesiones. Recibir el juramento de ley al presidente y al vicepresidente de la República, al presidente del organismo judicial, y darles posesión de sus cargos. O sea que cuando hay cambio de presidente, el Congreso o el presidente del Congreso juramenta al presidente y al vicepresidente de la República. Igual, cuando hay cambio en la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Congreso es el encargado de juramentar al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Aceptar o no la renuncia del presidente o del vicepresidente de la República. El Congreso comprobará la autenticidad de la renuncia respectiva. Dar posesión de la presidencia de la República al vicepresidente en caso de ausencia absoluta o temporal del presidente. Lo que pasó, por ejemplo, con lo de Otto Pérez Molina. En él renunciaba, y prácticamente la que asumía el cargo, a la que el Congreso le tenía que dar el cargo, era a Roxana Valdetti. Pero como ella también renunció, entonces, ¿qué hizo el Congreso? Nombrar a un nuevo presidente para que nada más esperara el lapso, los meses que hacían falta, porque ya iba a ser la elección de presidente. Conocer con anticipación para los efectos de la ausencia temporal, de la ausencia del territorio nacional del presidente y vicepresidente de la República. En ningún caso podrán ausentarse simultáneamente el presidente y el vicepresidente. Si va a salir el presidente, se queda el vicepresidente. Y si sale el vicepresidente, lógicamente está el presidente, pero yo no sé si se han dado cuenta, pero ahorita el presidente y el vicepresidente tienen una gran pugna. Por ejemplo, hoy estaba viendo yo que imprimí el acuerdo gubernativo de este estado de prevención, y Willy Castillo lo vetó. O sea, no estaba en contra de este estado de prevención. O sea, entre ellos dos ahorita no hay una forma de que estén dialogando, que se estén llevando bien. Hay una gran pugna entre los dos, tanto presidente y vicepresidente de la República. No tienen una buena, un buen diálogo, una buena comunicación. Elegir a los funcionarios que, de conformidad con la Constitución y la ley, deban de ser asignados por el Congreso, aceptarles o no la renuncia, y elegir a las personas que han de sustituirlo. Más adelante vamos a ver cuáles son los funcionarios que eligen y tiene la potestad del Congreso. Desconocer al presidente de la República si, habiendo vencido su periodo constitucional, continúa en el ejercicio del cargo. En tal caso, el ejército pasará automáticamente a depender del Congreso. Declarar si al lugar o no formación de causa contra el presidente y vicepresidente de la República, presidente y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, ministros, viceministros del Estado cuando estén en cargos
del despacho, secretarios de la presidencia de la República, subsecretarios que lo sustituyan, procurador de los derechos humanos, fiscal general y procurador general de la nación. Toda resolución sobre esta materia ha de tomarse con el voto favorable de las 2/3 partes del número total de diputados que integran el Congreso. Estos son parte de los funcionarios que están encargados el Congreso de conocer tanto su renuncia, sus nombramientos, y los vamos a ver más adelante. Declarar con el voto de las 2/3 partes del número total de diputados que integran el Congreso la incapacidad física o mental del presidente de la República para el ejercicio del cargo. La declaratoria debe de fundarse en dictamen previo de una comisión de 5 médicos designados por la Junta Directiva del colegio respectivo a solicitud del Congreso. Interpelar a los ministros del Estado. Esta es una función bien importante que tiene el Congreso de la República. Conceder condecoraciones propias del Congreso de la República a guatemaltecos y extranjeros y todas las demás atribuciones que asigne la Constitución y otras leyes. Vamos a ver atribuciones específicas del Congreso. Son atribuciones específicas del Congreso: calificar las credenciales que extenderá el Tribunal Supremo Electoral a los diputados electos, nombrar y remover a su personal administrativo, las relaciones del organismo legislativo con su personal administrativo, técnico y de servicio serán reguladas por una ley específica, la cual establecerá el régimen de clasificación. Entonces yo ya les dije que es el decreto 63-94, la ley que rige el organismo legislativo, así como el régimen de clasificación de sueldos, disciplinarios y de despidos, las ventajas laborales del personal del organismo legislativo que se hubieran obtenido por ley, acuerdo interno, resolución o por costumbre, no podrán ser disminuidas o tergiversadas. Quiere decir que las prestaciones municipales, las prestaciones de los empleados, sea del organismo y de la institución, jamás podrán ser disminuidas o tergiversadas. A uno lo pueden bajar de rango o de puesto, pero jamás de sus prestaciones. Eso está prohibido y está establecido en el Código de Trabajo. Aceptar o no las renuncias que presentaren sus miembros. Llamar a los diputados suplentes en caso de muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso temporal o imposibilidad de concurrir de los propietarios y elaborar y aprobar su presupuesto para ser incluido en el del Estado. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso decretar, reformar y derogar leyes. De todas las que les leí, estas son las más importantes. Decretar, reformar y derogar leyes es una de las funciones específicas e importantes del Congreso. Esta otra, que es importante también, aprobar, modificar o improbar a más tardar 30 días antes de entrada en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. El Ejecutivo deberá enviar el proyecto de presupuesto al Congreso con 120 días de anticipación a la fecha en que principia el ejercicio fiscal. Si al momento de iniciarse el año fiscal el presupuesto no hubiera sido aprobado por el Congreso, regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso. Ojo, patojos. No solo el Ejecutivo, aquí mandan todas las instituciones. Por ejemplo, la municipalidad tiene que elaborar su presupuesto anual. Por ejemplo, el del año pasado lo tuvo que haber mandado como en octubre o en noviembre para que sea aprobado por el Congreso. Todos los presupuestos del Estado, incluyendo el Ejecutivo, de las instituciones autónomas como municipalidades, el Estado aprueba el presupuesto. Si no mandan el presupuesto, como dice aquí mismo, y dice también en la ley del presupuesto, porque hay una ley que rige el presupuesto, se quedará vigente el presupuesto que hicieron el año anterior. Si, por ejemplo, la municipalidad trabajó con el presupuesto del 2020 y no
hizo presupuesto para el 2021 y no lo mandó en el tiempo estipulado que manda aquí, como dice, 120 días con anticipación, y en la ley del presupuesto dice lo mismo, se queda vigente ese presupuesto. ¿Y qué pasa? No hay ampliación para gastos de cemento, de construcción, de carreteras, se queda para educación, para salud, se quedan con lo mismo. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Priorizar el presupuesto que van a invertir para el nuevo año, si en agua, en salud, en educación, porque si no, el municipio no va a haber desarrollo, no va a haber más incremento para hacer las cosas. Entonces, esto es una de las funciones que ustedes como alumnos y estudiantes de Derecho tienen que conocer, que esa es una de las funciones esenciales del Estado, que cada año se hace nuevo presupuesto o los municipios o las municipalidades o las instituciones tienen que hacer su presupuesto para mandárselo al Congreso y que este ya sea lo amplíe, lo modifique. Por eso lo pide con anticipación, porque quiere ver qué gastos, en qué van a invertir. Y ojo, en base a ese presupuesto que se hace, por eso manda a órganos controladores y fiscalizadores que están en qué se gastan ese presupuesto. No solo es de ingresar, de decir qué se va a hacer, sino que también hay entes fiscalizadores si realmente se está gastando ese presupuesto que están incluyendo los de ellos, porque ellos también hacen su presupuesto, qué van a hacer. Ahí incluyen sus grandes sueldos, sus viajes, todo. Ellos también hacen todo ese presupuesto para que lo aprueben ahí mismo. ¿Alguna duda? No, vamos bien ahí. Sí, licenciada. Va. Vamos Sí, a C, decretar impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado, determinar las bases de su recaudación. Es el único ente que puede decretar impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado. Por ejemplo, la municipalidad no puede crear aquí un impuesto, el consejo y el alcalde no pueden venir y vamos a decretar un impuesto. No, aquí lo que se cobra son tasas y arbitrios, los que sí se pueden modificar y hacer un reglamento. Por ejemplo, está que no se ha aplicado el reglamento de establecimientos abiertos al público. Y hoy se los decía yo en el COE, que eso podría regular muchas ventas de bebidas alcohólicas que hay aquí. ¿Por qué? Porque en ese reglamento está establecido que si son 500 metros de un establecimiento educativo, de una iglesia, que se le prohíbe y no se le da autorización. Entonces, si se aplicara ese reglamento de tasas y arbitrios, pero no se puede crear que ellos quieran un impuesto. Solo el Congreso puede emitir impuestos. Estos son tasas, las que se hacen aquí en la municipalidad. Aprobar o improbar anualmente en todo, en parte y previo informe de la Contraloría de Cuentas, el detalle y justificación de todos los ingresos y egresos de las finanzas públicas que le presente el Ejecutivo sobre el ejercicio fiscal anterior. ¿Qué pasa? El Congreso va a aprobar el presupuesto, luego lo manda al Ministerio de Finanzas Públicas, donde ahí se crean partidas. Y esas partidas se tienen que estar ahí, esta partida de cemento, de útiles, de todo. Y no pueden utilizar dichas partidas para otro tipo de gasto. Por esto tenían que priorizar y hacer bien su presupuesto. Entonces, el Ministerio de Finanzas Públicas se encarga de depositarle a las municipalidades, a las instituciones del Estado, lo que les corresponde y manda a la Contraloría General de Cuentas para fiscalizar que se esté cumpliendo y gastando ese dinero de acuerdo a las partidas que se han utilizado y asignado el Ministerio de Finanzas Públicas. Dice decretar honores públicos por grandes servicios prestados a la nación. En ningún caso podrán ser otorgados al presidente o vicepresidente de la República en el periodo de su gobierno, ni a ningún otro funcionario en el ejercicio de su cargo. Declarar la guerra y aprobar o improbar los tratados de paz.
decretar amnistía por delitos políticos y comunes conexos cuando elijan conveniencia pública. Fijar las características de la moneda con opinión de la Junta Monetaria. Si quieren hacer un tipo de, por ejemplo, todas estas monedas que sustituyeron, por ejemplo, el quetzal, y hay monedas, esto lo tuvieron que haber presentado la Junta Monetaria del Banco de Guatemala al Congreso para que ellos aprobaran el diseño que querían que llevara la moneda plasmada. Contraer, convertir, consolidar o efectuar otras operaciones relativas a la deuda pública o interna o externa. En todos los casos deberán oírse previamente las opiniones del Ejecutivo y de la Junta Monetaria. O sea que para esto de la deuda que se tiene siempre tratan de hablar con el presidente y con el representante de la Junta Monetaria del Banco de Guatemala. Para que el Ejecutivo, la Banca Central o cualquier otra entidad estatal pueda concluir negociaciones de empréstitos u otras formas de deuda en el interior o en el exterior, será necesaria la aprobación previa del Congreso, así como para emitir obligaciones de toda clase. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Ejecutivo quiera hacer préstamos millonarios y endeudar más al país, se tiene que presentar al Congreso junto con el presidente de la Junta Monetaria para que el Congreso apruebe si sí o no se hace dicho préstamo. Aprobar o improbar los proyectos de ley sobre reclamaciones al Estado por créditos no reconocidos, sean sometidos a su conocimiento por el Ejecutivo, señalar asignaciones especiales para su pago, amortizaciones, velar porque sean debidamente pagados los créditos contra el Estado y sus instituciones derivados de condena de los tribunales. Decretar a solicitud del organismo ejecutivo reparaciones o indemnizaciones en caso de reclamación internacional cuando no se haya recurrido a arbitraje o a juicio internacional. Aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o con cualquier arreglo internacional cuando afecte a leyes vigentes para la que esta Constitución requiera la misma mayoría de votos. ¿Qué quiere decir esto? Y siempre lo hemos hablado, que los tratados y convenios internacionales tienen que ser ratificados y aprobados por el Congreso. Que afecte el dominio de la nación, establezca la unión económica o política de Centroamérica, ya sea parcial o total, o atribuya transferencias, competencias a organismos, instituciones o mecanismos creados dentro de un ordenamiento jurídico comunitario concentrado para realizar objetivos regionales y comunes en el ámbito centroamericano. Obliguen financieramente al Estado en proporción que exceda al 1% del presupuesto de ingresos ordinarios o cuando el monto de la obligación sea indeterminado. Constituya compromiso para someter cualquier asunto o decisión judicial o arbitrajes internacionales. Contenga cláusula general de arbitraje o de sometimiento a jurisdicción internacional. Todas estas son en cuanto a convenios y tratados internacionales, incluye centroamericanos, pero también internacionales. Nombrar comisiones de investigación en asuntos específicos de la administración pública que planteen problemas de interés nacional. Esto está en su ley. Aquí forman las comisiones, también se llaman pesquisidoras y de investigación. Se forman de acuerdo a bloques, porque ahí también el Congreso tiene bloques que se forman comisiones para hacer investigaciones, por ejemplo, a cada ministro o a cada institución. ¿Tienen alguna duda con respecto al organismo legislativo? Y si no, entramos, solo vamos a ver un poquito del Ejecutivo y mañana miramos lo demás que sigue para terminar, porque esto es importante que ustedes lo conozcan a profundidad, porque son los 3 organismos que representan nuestro país y es importante que ustedes como estudiantes conozcan cada función y cada atribución que tiene cada organismo. El Ejecutivo. Su decreto, colóquenle ahí, o su ley es 114-97.
porque ahorita no las vamos a tratar, pero ustedes tienen que ir formando su propia ley. Miren, yo les tenía morado porque tenía que ir identificando cuáles eran las leyes de acuerdo a la administración pública, laboral, penal, procesal laboral, porque todas van en administración en la fase pública. Entonces yo de un color hacía varias leyes para que yo las pudiera identificar cuando yo estuviera enfrente de mi examinador y me tratara el organismo ejecutivo, entonces yo le pidiera a él permiso para poderme fundamentar de acuerdo a la pregunta que él me hiciera. Entonces es bueno que ustedes vayan teniendo sus leyes y las vayan ya guardando, porque esto es importante para el examen. Y es lo que les estoy leyendo aquí es parte de la Constitución y hay varios artículos que se tocan también de estas leyes. Organismo ejecutivo. Como ya establecimos, al organismo ejecutivo le corresponde la facultad de gobernar y administrar, porque el ejecutivo parte de su función, además de gobernar, es administrar toda la administración pública, no solo sus ministerios, sino que aquí vienen e incluyen todas las instituciones que pertenecen al Estado. A este respecto, Bielsa indica que la función legisladora y la jurisdiccional no basta para integrar la actividad jurídica del Estado, pues él debe actuar no solo cuando surge una controversia que termina con una resolución declarativa o atributiva de derecho, sino de una manera continua, en todo movimiento individual o colectivo, previniendo, ordenando, manteniendo, en suma, el orden jurídico en su esfera. Las facultades de gobernar y administrar, continúa manifestando Bielsa, generan en la esfera ejecutiva 3 clases de actos de distinta naturaleza. De gobierno. Esto concierne al orden político, institucional y al funcionamiento de los organismos. Se caracteriza alguno de ellos por ser en principio de competencia del Congreso, pero emana del Ejecutivo en casos especiales, como el estado de excepción, y otros lo son porque requieren el acuerdo del Congreso. Por ejemplo, si se trata del nombramiento de magistrados a la Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema de Justicia, otros son solamente de exclusiva competencia del organismo ejecutivo. Era lo que yo les mencionaba en los que le iba a hacer referencia a esto. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno, el ejecutivo, depende también parte del legislativo. Pero aquí, ¿qué? Aquí hay que hacer siempre la separación de funciones. Y acuérdense que ni uno puede subordinar al otro, pero sí tiene ciertas facultades. Por ejemplo, el estado de calamidad, el estado de excepción, lo hace el acuerdo el presidente en conjunto de sus ministros, pero lo manda con el Estado a que lo ratifique, que lo modifique, luego se lo devuelva a ellos para que sea publicado en el diario oficial. Esto quiere decir eso en cuanto a las competencias. Cada organismo tiene su competencia, pero también a cierto modo van unidos con ellos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero jamás uno subordina al otro. Colegislativos son los que conciernen a la formación de las leyes, pues el organismo ejecutivo posee iniciativa de ley y la facultad de sancionarlas, promulgarlas y publicarlas o vetarlas. En ninguna tarea les han pedido que hagan una iniciativa de ley o cómo se hace la iniciativa de ley, cuáles son los pasos de ley, cuál es toda la formación de la ley y los pasos que lleva el Congreso para promulgar una ley. Bien, licenciada, el año pasado lo hicimos con la licenciada Portillo. Entonces, ¿qué pasa? Dice, hay ciertos pasos,
pero si ustedes se acuerdan, el último paso para publicarlo, ¿a quién le corresponde? Al Ejecutivo, porque este viene ya. Si este dice que está correcta la ley, la manda de regreso al Consejo al Congreso para que éste la promulgue y la publique. Pero ojo, aquí entra también que si el organismo ejecutivo, el presidente en Consejo de Ministros veta esa ley, la manda de regreso al Congreso. Pero también el Congreso tiene su poder, porque a pesar de que venga el presidente en Consejo de Ministros, vete esa ley, el Congreso nuevamente la puede volver a revisar y publicar. Entonces, miren, aquí viene y está más entendido que no hay una orden específica que venga y lo subordine y que el presidente le esté diciendo, miren, vétenla. No quiero, en Consejo de Ministros decidimos, manda su razón y todo, por qué quiere vetar esa ley. Pero en la ley del Congreso dice que ellos vuelven nuevamente a revisarla y si ellos están con mayoría, la mayoría más la mitad más uno, y están de acuerdo a publicar la ley, se publica. Entonces, mire, aquí está más entendido, pero esta es otra de las funciones del presidente, del organismo ejecutivo, del presidente del Consejo de Ministros, sancionarla, promulgarla y publicarla, y también dice aquí vetarlas. Al final, la última palabra las tienen ellos, pero no del todo. Administrativos. Son los actos más propios de la índole del organismo ejecutivo, pues se trata de la administración, que es esencialmente actividad ejecutoria. Por eso les decía yo que la función esencial del organismo ejecutivo es administrar. ¿Por qué? Porque todos sus ministerios son importantes. Por ejemplo, el de educación. Una de las funciones es administrar que en todos los municipios y departamentos de Guatemala la función esencial es que tengan una educación gratuita, especializada, que los maestros sean supervisados, o sea, tienen un montón de funciones, pero la función esencial es de que esa educación sea bien administrada, que los fondos que se están invirtiendo el Ministerio de Educación sean legalmente invertidos en esa forma, en las escuelas, en los alimentos, en el pago de maestros. Y por eso dice que su función es administrar, porque todos, igual el salud, que son los más, educación, salud, el de energía y minas en cuanto a las carreteras, que también se deberían de preocupar por el mejoramiento de las carreteras. Todo eso es función administrativa que le corresponde al Ejecutivo. Para definir y dar en conclusión qué es el organismo ejecutivo, dice, aquel que forma parte de la triada clásica. ¿Qué quiere decir triada? 3, legislativo, ejecutivo y judicial. Clásica de poderes y complementa las funciones legislativa y judicial. Por eso dice, forma parte de la triada, incluyendo los 3 poderes, teniendo a cargo hacer cumplir las leyes y ejercer el gobierno del Estado. Dicho poder concibe y ejecuta políticas generales de acuerdo con las cuales las leyes tienen que ser aplicadas, representan a la nación en sus relaciones diplomáticas, sostienen a la Fuerza Armada. El presidente es el presidente es el representante legal de nuestro país, así como el representante legal de nuestro municipio es el alcalde. Por eso dice que lo representa en sus relaciones diplomáticas. Sostiene las Fuerzas Armadas, porque siempre, y no sé si han oído que dicen que el presidente es el jefe del Estado Mayor del Ejército, o sea, de las Fuerzas Armadas, y controla mediante el veto o la sanción de legislación, lo que yo les estaba diciendo, que el último proceso para que la ley quede totalmente publicada y vaya a ser publicada, la mandan al organismo judicial, al organismo ejecutivo, para que ésta la sancione o la vete. El titular de dicho poder es el presidente de la República, el cual es electo de manera democrática y popular
Por ende, su mandato proviene de la soberanía del pueblo y el mismo solamente puede ser limitado de manera excepcional. ¿Qué quiere decir con esto? Que así como el pueblo viene y elige al presidente para que sea nuestro representante en todas estas actividades que hemos mencionado y somos la soberanía popular, entonces también podemos limitarlo y quitarlo del poder. El problema es de que así como venimos y lo elegimos, tampoco tenemos la suficiente facultad, el siguiente poder, tenemos miedo de hacer valer nuestros derechos, que así como el pueblo pone sus autoridades, también tiene el derecho de poder y de quitar, y está limitado. Siempre van a estar limitados los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. ¿A través de qué instrumento los limita, patojos? Y esa es pregunta cajonera para el examen de ustedes. Y un punto al que me la conteste. A través del poder constituyente, licenciada. No. A través del poder constituyente, pero ¿dónde está plasmado eso, Adeli? ¿Cuál fue la pregunta? La constitución política. En la constitución política de la República. Así que el examen lo tiene sobre 29 y ya no sobre 30. Y ahí me lo recalca el día que hagamos el examen final, Adeli. Por eso ¿Cuál fue la pregunta que dijo ahorita? Yo les hice la pregunta que en qué estaban limitados los tres poderes del Estado. ¿Cuál era su poder de limitación, de no abuso de poder? Y está establecido en la Constitución Política de la República. Ahí siempre va a estar limitado el poder y el abuso de poder, y que no haya subordinación y que haya una separación de funciones entre estos tres organismos que son importantes y son el sostén de nuestro país, pero encima de eso está la Constitución y abajo están ellos. Dejémoslo ahí y mañana seguimos con la clase. Yo sí quisiera que mañana estuviéramos puntual a la hora, y si no, pues yo les doy otros 10 minutos, pero mañana nos podemos extender porque esto sí es importante que ustedes lo conozcan, porque vamos a ver los controles interórganos del organismo legislativo, por ejemplo, la interpelación de los ministros, la ratificación de derechos de suspensión de garantías, el control financiero, la facultad de desconocer al presidente, el antejuicio. Para mí es importante la interpelación, el antejuicio, declarar la incapacidad física o mental del presidente, asistencia e informes obligatorios de empleados y funcionarios públicos, control de ratificación de tratados internacionales, y esto solo es del organismo legislativo. Veamos el ejecutivo, el veto del presidente, destitución del jefe del Ministerio Público y del fiscal general, el organismo ejecutivo, órganos extrapoder, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, el Procurador de los Derechos Humanos y la Contraloría General de Cuentas. Entonces, mañana que nos lleguen, que sea un poquito las 9:15, 9:20, tratemos, y ustedes también tal vez le dan una leidita a las hojas para que yo vaya explicando. Si tienen alguna duda, de una vez entremos de lleno y me pregunten, así como lo hizo hoy Jenny, que yo les quería decir, y son cuestiones que ustedes como estudiantes de Derecho tienen que estar al día sobre lo que está pasando, y más con esto, porque el estado de prevención, el cual era importante que se discutiera y se diera a conocer aquí, y eso es lo que yo quiero, que ustedes mismos vengan y me pregunten cuestiones para que a ustedes se les despeje la duda. Yo pienso que hoy avanzamos bien la clase, avanzamos a lo que a ustedes les gusta, que se les explique así, que vayamos de acuerdo al libro, y aunque nos tardemos, como les digo, mañana terminemos la clase así, y ustedes entiendan, porque eso es contenido importantísimo que ustedes tienen que conocer. ¿Por qué les digo esto? Porque todo esto yo lo llevé en la maestría. Yo hice el proceso de interpelación de los ministros, los pasos, presenté un ensayo
hice el antejuicio, hice un análisis del antejuicio, ante quién, por qué se debe de hacer. Entonces son cuestiones que ustedes como estudiantes las tienen que conocer y están en el libro. No nos vamos a desapegar de eso, sino que aquí vamos a ir conociendo todos los pasos y lo que dice aquí, que es importante que ustedes lo conozcan. Entonces, nos miramos mañana, primero Dios, y pasen feliz noche. Gracias, licenciada. Gracias, Feliz noche. licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.